cordial saludo. Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID-19 ha sido en los últimos años, ha sido uno de los principales actores del crecimiento económico a nivel mundial. Y las pequeñas empresas las pequeñas y las medianas han sido las más afectadas en este proceso. Es por eso que queremos hablar con las personas que vivieron en carne propia todos los efectos económicos que ha dejado hasta el momento la pandemia. Me encuentro con Óscar Salazar, es el director de una pequeña empresa que ofrece servicio en asesoría digital y él nos va a comentar un poco de su experiencia durante los últimos años. Óscar, cuéntanos, ¿qué tan afectado se vio a principios de la pandemia económicamente? Bueno, realmente para nosotros, al contrario, fue una gran oportunidad porque todo el mundo se empezó a desplazar a la parte digital. Vimos que algunos negocios que requerían la presencialidad como restaurantes, spa, digamos una afluencia física a su negocio, sí se vieron muy afectados, pero también encontramos que se crearon nuevos negocios y oportunidades a partir de la digitalización. ¿Por qué? Porque nos vimos obligados a hacer actividades que antes no hacíamos, tener una reunión, nuestros hijos, por ejemplo, tomaban sus clases, y eso lo que hizo fue acelerar finalmente la dinámica de lo que vamos a vivir en estos próximos años, y la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso. Entonces vimos como un boom en el tema de muchas personas que estaban en un trabajo que desafortunadamente lo perdieron, pero que también a partir de eso se vieron obligados a emprender nuevos proyectos. Entonces eso en el caso de nosotros nos funcionó muy bien porque todo el mundo empezó a migrar a digital. Al contrario, digamos, de otros sectores, en nuestro caso sí fue muy beneficioso porque las empresas y las personas vieron la necesidad de empezar a movilizar sus negocios hacia internet, y eso obviamente luego empezó a generar otros retos porque ya había mucha competencia, todo el mundo haciendo lo mismo, pero ahí el punto era ya luego cómo empezamos a diferenciarnos para no ser uno más del montón. Ok, perfecto. Durante todo ese proceso, ¿utilizaron alguna estrategia en específica para poder salir de esa crisis que se estaba viniendo? Nosotros empezamos a hacer mucho contenido, empezamos a hacer conferencias virtuales gratuitas que las hacíamos cada 15 días, convocábamos a un grupo de gente de manera gratuita, utilizamos también publicidad en internet, llegaban y se conectaban y luego al final les ofrecíamos una solución o un producto o un servicio en particular. De ahí encontramos una estrategia que se llama la fórmula de lanzamiento y empezamos a ejecutarla con algunos clientes para que ellos pudieran seguir un método o una metodología para poder lanzar un producto físico o digital, y eso nos permitió empezar a especializarnos mucho más en ese servicio y empezar a volvernos mucho más relevantes en el mercado. Ok, bueno, afortunadamente en tu caso la pandemia no, al contrario, apoyó mucho más tu empresa. Pero de cierta forma, ¿recibiste algún apoyo económico del Estado o algo parecido? Habían unos beneficios que sí supimos que nos podíamos acoger. Sin embargo, digamos que por temas de apoyo decidimos no aplicar a ese tipo de beneficios porque sentíamos que estábamos siendo al contrario beneficiados y que otras empresas y otras personas podían aprovechar mucho más esos recursos. Sí tuvimos unos temas con la DIAN, digamos, de aplazamiento en el tema de pago de impuestos. Salió, digamos, una reglamentación, una ley para que le pagaran de manera más eficiente a las pequeñas empresas. Muchas veces cuando una empresa grande te contrata, tiene unas condiciones muy desfavorables para la pequeña empresa, entonces te pagan a 90, 120 días, cuando al final digamos que la caja que uno tiene como pequeño negocio pues no te da para vivir más de 1 o 2 meses y es un poco complicado. Entonces sí decidimos buscar como apoyo con entidades, había muchas convocatorias que también habían disponibles a través, por ejemplo, de Impulsa, el Fondo Emprender, de las mismas alcaldías y gobernaciones. Pero también tiene uno como empresario que estar muy atento, digamos, como al entorno y a las oportunidades, porque muchas veces quedan convocatorias desoladas que al final no entregan los recursos porque no se presentan empresas que cumplen el perfil. Ok, no, pues súper bien. A pesar de todo esto que sucedió y que pues no necesitaran ese apoyo como tal, ¿consideran que el gobierno pudo haber hecho algo mejor para haber apoyado a otras empresas que sí lo necesitaban?
Yo pienso, Mauro, ahí que es un tema que pues nadie lo tenía previsto, o sea, nadie pensaba que este tema iba a tener un impacto tan profundo, ni que se demorara tanto. La gente pensó que íbamos a estar de pronto 15 días, un mes, pero cuando vemos que se empezó a alargar, pues ninguna empresa estaba presupuestada para ese tema, y obviamente los gobiernos tampoco. Muchos recursos se tuvieron que movilizar para el sector salud, desplazando, digamos, otros proyectos de desarrollo, infraestructura. Entonces es complejo, digamos, exigir al gobierno cuando pasa un suceso que no está planificado. Si supiéramos que pronto viene una novedad y son 2, 3 años en donde el gobierno puede tomar unas acciones, se puede trabajar, pero en un país, digamos, como el nuestro, en donde obviamente hay una deuda interna, hay compromisos con otros países, con el banco, pues con bancos del exterior, pues es muy difícil que el gobierno pueda responder. Ok, muchísimas gracias, Oscar, por compartirnos tu experiencia. Espero todo continúe yendo muy bien en tu empresa y pues nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Hola, buenas noches. En este momento vamos a compartir un poco sobre información y aspectos relevantes de los impactos de la pandemia generados en varios sectores económicos. Hoy puntualmente vamos a hablar de lo que tiene que ver con los bares, gastrobares, la industria del entretenimiento, la industria de las bebidas. Y en este momento tenemos a Carlos, que nos va a acompañar y nos va a compartir. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Y antes de comenzar, simplemente para mencionar algo sobre los efectos más inmediatos de la pandemia durante este 2020-2021, y han sido básicamente una afectación en sectores económicos, específicamente en el que tiene que ver con la industria de los bares, y también hay que ver que la reducción del consumo privado y la pérdida de empleos son la primera causa de una de las grandes recesiones de nuestro país durante esos últimos 20 años. Los sectores más afectados que se han visto durante la pandemia son el sector de las actividades artísticas, recreativas y el comercio, lo cual contribuye al 50% de los empleos que genera nuestro país. Entonces, con Carlos vamos a conversar sobre algunos cuestionamientos. El primero, Carlos, es sobre qué tan afectado económicamente se han visto ustedes durante el primer año de la pandemia. Vale, el primer año de la pandemia básicamente como nos cerró las puertas, redujo al 100% de los ingresos. Significa que pues como empresas todo nuestro flujo de dinero se ve reducido. Sí, digamos que se cortó totalmente el flujo de efectivo. Ok, gracias, Carlos. De pronto ustedes utilizaron alguna estrategia para reactivar el negocio, el emprendimiento de la empresa durante la pandemia. Los primeros meses no fue posible por temas de alcaldía, pero luego poco a poco fuimos como saliendo con delivery, con domicilios, creo que fue como la herramienta que utilizamos. Listo, Carlos. Importante este punto. ¿Recibieron de pronto algún apoyo, ayuda por parte del gobierno? Adicional de todos los decretos que le daban como alivios a las empresas, pues digamos que ya como subsidios y todo el tema para subsidios y subsidios. Bien, sí, igual logramos evidenciar que muy pocas entornos, ámbitos del área económica recibieron ciertas ayudas, puesto que generalmente debido a las cuarentenas que se presentaron, realmente fueron muy pocos los que recibieron estas ayudas. Y si mal no recuerdo, el entorno, el ámbito de la industria de los bares, del entretenimiento, fue uno de los más afectados durante este tiempo. Y ya para terminar, Carlos, ¿considera que el gobierno pudo haber ayudado y contribuido un poco más en promover y en colaborar a pequeñas y medianas empresas? De pronto, al haber actuado de una forma un poco más inteligente, con estudios de mercado, con estudios de impacto, ¿sí? De pronto las medidas siempre se vieron como muy importantes y muy a la ligera, entonces quizá lo que nos faltó fue un poco como más de
de estudio, más de inteligencia al momento de tomar decisiones. Sí, es algo para lo que no estábamos preparados realmente, algo que nos cogió fuera de base y de pronto esto contribuye a que de pronto no se establecieran medidas para establecer soluciones radicales al respecto. Así que Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición en este momento. Y de momento hemos culminado esta intervención, estas preguntas sobre los impactos generados por la pandemia del COVID-19 a uno de los sectores de la economía más relevantes y de mayor importancia en la industria, como lo que tiene que ver con el entretenimiento y la industria de los bares, la rumba y los gastrobares, especialmente en nuestro país y en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.